Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otra transmisión en vivo de Generación de Esther. En este mes estamos hablando de un nuevo comienzo. Y es que todo ser humano, después de atravesar procesos en nuestra vida, momentos de dificultad, momentos dolorosos, hemos pedido un nuevo comienzo. Queremos un nuevo comienzo. Pero para alcanzar este nuevo comienzo, debemos de tener una transformación y establecer metas y proyectos enfrente de nosotros que nos den ese nuevo comienzo. Pero el principal es de que después de este proceso, cada persona sale de diferente manera. Algunos salen con un corazón agradecido, con un corazón lleno, renovado, lleno de Dios. Y algunos otros salen con un corazón endurecido, lleno de amargura, incluso no queriendo saber nada de Dios, pues este proceso incluso los ha alejado de Dios. Han puesto una barrera que impide que Dios obre en ellos o pueda ayudarles a enfrentar este problema. Y es sobre eso que yo les voy a hablar en esta noche, sobre pedirle a Dios un nuevo corazón. ¿Y por qué es importante que pidamos un nuevo corazón? Ya que hay circunstancias que al ser humano lo marcan para bien o para mal. Y esto es lo que nos lleva a acercarnos o alejarnos de Dios. Muchas veces se nos ha dicho de que después de cada proceso, después de cada dificultad, debemos de alejarnos de Dios porque Dios permitió este proceso, porque Dios trajo esta dificultad, esta amargura a nuestra vida. Y no es así. Las circunstancias de la vida, Dios nos dio un libre albedrío, el cual puede que nuestras decisiones hayan sido lo que nos hayan colocado en esta posición o muchas veces las decisiones de las personas que nos rodean. Cuando nosotros no tenemos a Dios como el centro de nuestra vida, toda aquella adversidad puede venir, toda aquella adversidad puede tocar nuestra vida porque no tenemos la protección de Dios. Hoy yo precisamente les voy a hablar sobre ese corazón endurecido y sobre los motivos de los cuales o por qué se puede endurecer nuestro corazón. Los primeros puntos se pueden realizar en nuestra niñez, debido al rechazo durante el embarazo, al abandono de alguno de nuestros padres, el abuso verbal, el abuso físico, castigos innecesarios y el abuso sexual, la infidelidad y todo este tipo de procesos que puedan llegar a la vida del ser humano. Pero como lo dije anteriormente, cada proceso en nuestra vida va a ser tomado de diferente manera y de la visualización que nosotros le demos a este. Porque si nosotros estamos con Dios, sabemos de que Dios es nuestro protector, sabemos que Él es nuestro sanador, sabemos de que Él nunca nos ha abandonado. Pero si este proceso viene cuando nosotros aún no tenemos a Dios, aún no lo conocemos, aún no estamos con Él, lo que va a hacer es incluso distanciarnos y llenar nuestro corazón de amargura, de odio, de resentimiento, todo aquel sentimiento de rechazo para todos aquellos que nos rodean, incluso para Dios. Hoy debemos de hacernos esta pregunta. ¿Tengo yo un corazón endurecido? ¿Estoy pasando yo por este proceso donde no sé si Dios es el que ha traído toda esta amargura, toda esta infelicidad a mi vida? ¿Estoy pensando yo que Dios es malo? ¿Estoy pensando yo que mi corazón ha sido lastimado por la culpa de Dios? Sobre eso encontramos en el libro de Proverbios en el capítulo 28, versículo 14, y nos dice: Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Por qué nos dice esto? Porque si nosotros le cerramos la puerta a Dios, quiere decir que se la estamos abriendo al resentimiento, se la estamos abriendo a la tristeza, se la estamos abriendo al enemigo de Dios. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 18, nos dice: Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Este versículo va específicamente a todas aquellas personas que han puesto esa barrera, esa pared que no les permite y que no quieren derribarla para que Dios entre en su corazón, porque han escuchado decir que es mejor vengarse de aquella persona que les ha hecho el mal.
O muchas veces han dicho, bueno, yo puedo perdonar, pero no voy a poder olvidar. O también se lo han dicho, ¿verdad? Que la venganza es un plato que se come frío. O también han podido decir, el que me la hace, me la paga. Y todo esto se va llenando nuestro corazón de estas palabras. ¿Por qué? Porque lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón, es lo que nos alimenta día a día. Entonces esto incluso lo que hace es irnos alejando más de Dios, porque nuestros pensamientos están llenos o confabulando algo en contra de aquellas personas que nos han dañado. En el libro de Zacarías, en el capítulo 7, versículo 12 nos dice: endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado. Y es que aquí este versículo nos dice que el enemigo tiene ese principal propósito, endurecer nuestro corazón, porque sabe que un corazón lastimado, que un corazón endurecido, un corazón que no tiene a Dios, es presto para hacer maldad, es el gancho perfecto para lastimar y lastimarse a sí mismo. Es el trazo perfecto para que Él pueda cumplir sus planes de mal en la vida de toda aquella persona que nos rodea, incluso esos planes que nosotros confabulamos para las otras personas que nos han lastimado, lo que hacen es llenarnos a nosotros de más amargura, de más tristeza y hacernos vivir una vida de infelicidad, una vida donde no se puede ni descansar ni reposar, porque esos pensamientos nos están hostigando de día y de noche. En una ocasión le preguntaron a Jesús que por qué Moisés había permitido el divorcio, si él venía a hablar de amor, si él estaba hablando de el perdón, y por qué Moisés había permitido que se diera esta carta de divorcio a todas las mujeres. Entonces, en el libro de Mateo, en el capítulo 19, versículo 8, encontramos la respuesta. Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Aquí podemos ver que la intención de Dios nunca es que a nosotros se nos lastime, que nunca dentro de sus planes está que nosotros sintamos dolor, que nosotros suframos, que nosotros tengamos desilusiones, que nosotros enfrentemos momentos de tristeza. No están dentro de los planes de Dios, sino que somos nosotros como seres humanos los que no hemos aprendido a vivir, no hemos aprendido a amar a nuestro prójimo, no hemos aprendido a respetar a nuestro prójimo y sobre todo no hemos colocado a Dios como el centro de nuestra vida, como el mirar hacia dónde nosotros nos debemos de dirigir y el pensar que toda acción va a tener una consecuencia y que es esta la que va a dirigir si nosotros vamos a hacer el bien o vamos a hacer el mal. En el libro de Mateo, en el capítulo 13, versículo 15, nos dice: pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí, ni no pueden volver a mí para que yo los sane. Esto quiere decir de que cuando nuestro corazón está endurecido es imposible que nosotros escuchemos la voz de Dios. Es imposible que nosotros recibamos el consejo de Dios. Incluso si alguien viene a hablarnos de Dios, nosotros vamos a ponerle el stop para que esta persona no continúe hablándonos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese corazón endurecido y al tener ese corazón endurecido, nuestros ojos no pueden observar, no pueden ver el daño que nosotros nos estamos causando. No podemos escuchar las palabras de paz o las palabras de amor que nos quieren decir las personas que tenemos cerca. No podemos volvernos a Dios porque incluso nosotros hemos pintado esa barrera, nosotros mismos hemos puesto esa pared para alejarnos de Dios. Para sanar un corazón endurecido se necesitan varios pasos. El primero de ellos es la fe. Y la fe viene del oír. ¿Pero qué debemos de oír? Debemos de oír frases y dichos inventados por nosotros o debemos de oír la palabra de Dios. Debemos de buscar la palabra de Dios. Es claro que debemos de escuchar y buscar de la palabra de Dios.
En el libro de Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 19, nos dice: les daré integridad de corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Esta es la promesa que Dios nos da a todos aquellos que hemos pasado por procesos, por dificultades, por pérdidas. Él quiere decir que Él nos va a dar un nuevo corazón, porque Él sabe que todos estos procesos nos han dañado, que han puesto en nosotros como esa espina de seguir o no seguir con Dios, de creer o no creer en Dios. Entonces Él tiene esa pauta, tiene ese poder. Su mano es suficientemente poderosa, su mano es sanadora y no hay herida que Él no pueda sanar y no hay ofensa que Él no pueda hacernos olvidar. Entonces debemos de creer en su palabra, buscar de su palabra lo que Él dijo y llenarnos de fe en que Él va a sanar y va a obrar a nuestro favor, aunque tal vez ahorita no lo veamos. En el libro 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17 nos dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esto quiere decir de que si nosotros estamos pensando en un nuevo comienzo, en un nuevo corazón, aquí está la principal pauta que debemos de incluir en nuestra vida. ¿Y a quién es? Es a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a morir por nosotros, el que vino a pagar nuestros pecados en esa cruz. Nosotros nos debemos de aferrar a esa obra perfecta que Él hizo en la cruz, donde dice que por sus llagas fuimos nosotros sanos, que el precio de nuestros pecados, el precio de nuestra paz, Él la cargó. Él fue que somos limpios ahora por su sangre, que no importa el pasado, sino el presente, lo que tenemos en un futuro por vivir. Entonces, lo primero que debemos de hacer es llenarnos de fe. Lo segundo es entender que la vida antigua ha pasado, que todo ese proceso queda atrás, que con el pasado no podemos hacer nada, que lo único que podemos hacer es tomar un aprendizaje, soltarlo y dejarlo que Dios sea quien borre esas imágenes, esos pensamientos, esas palabras que pudieron herirnos y lastimarnos, esos actos o esos hechos de esas personas que nos ofendieron o agredieron. La vida antigua queda atrás y entonces nuestro corazón comienza a escuchar esas palabras de amor. Entonces, ese resentimiento que sentimos, esa falta de perdón, porque muchas veces esa es la barrera que nosotros ponemos, porque sabemos que cuando venimos a Dios, Él lo primero que nos pide es que nosotros perdonemos, que nosotros aprendamos a soltar, que nosotros aprendamos a decir, bueno, yo perdono la ofensa, yo perdono el acto, yo perdono todo lo que pudieron hablar o decir de mí. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Y entonces nosotros lo que mejor hacemos es alejarnos de Dios porque sabemos que es la primera pauta que debemos de hacer para que nuestro corazón sane. Y dejarlo entrar a Él es extender ese perdón contra todas esas personas que nos pudieron lastimar. Y es que es tan pequeña esa palabra, pero tan grande el significado y tan grande el poder que puede tener esa palabra, un perdón, y es un perdón a tiempo, es una liberación de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo, porque la falta de perdón lo que trae es amargura, tristeza, resentimiento, frustración, no te va a dejar vivir feliz nunca, no te va a hacer sentir paz nunca, porque siempre vas a sentir esa rabia, todo aquel sentimiento de dolor va a ser cada vez más vivo, más intenso, porque si tú no lo sueltas y no trabajas en ello, eso te puede incluso traer enfermedades físicas y te puede traer también incluso más problemas de los que pudiste haber enfrentado en el pasado. Y debemos de saber de que Dios no es el que permite que esto venga a nuestra vida. Debemos de saber que Él dejó esa pauta para que todos tomemos nuestras decisiones y que todos vivamos como queremos vivir, pero en su palabra dice, ¿verdad?, que el que lo busca Él va a tener siempre esa paz, va a tener siempre
amor, esa bondad. En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 10, nos dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Aquí podemos encontrar que también necesitamos confesarlo, que aparte de escuchar la fe, también debemos de confesar esa fe. Debemos de aprender que nuestro corazón y nuestra boca vayan confesando palabras nuevas, vayan viviendo esa nueva vida. ¿Para qué? Para que nuestro corazón vaya escuchando esas palabras de amor que tanto necesita para ser sanado. Esto se aplica a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a oír, a entender y a visualizar. Esto quiere decir de que para que nuestro corazón vaya cambiando, vaya mejorando, vaya aprendiendo a perdonar, nosotros debemos de oír la palabra, debemos de entender que no fue Dios el que permitió esto en nuestra vida y debemos de visualizarnos cómo queremos vivir en un futuro, cómo queremos estar, cómo queremos enfrentar cada situación en nuestra vida, si la queremos seguir desperdiciando con odios y resentimientos que no nos traen nada bien, o si queremos un nuevo comienzo realmente, un nuevo comienzo donde somos libres de vivir, de pensar, de reír, de amar y de respetar y de también pedir respeto para nuestra vida. En el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18 nos dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Entonces, esta es la pauta. Nosotros debemos de visualizarnos en un futuro, en esas cosas que tal vez no podemos ver ahora, pero que la fe nos permite verlas, porque dice, ¿verdad?, que la fe es la convicción de aquello que no se ve, pero que sabemos que ha de venir. Entonces, esa es la visualización que nosotros debemos de tener, que tal vez ahora todavía siento esa amargura, todavía siento ese dolor, todavía siento ese resentimiento, pero que ya lo solté porque yo ya extendí esa palabra de perdón, yo ya dejé que Dios entre en mi corazón y sé que Él me va a hacer totalmente libre, que Él es el que va a sanar, porque Él es el médico de médicos, Él es el que puede sanar, es la medicina que mi corazón necesita para volver a sentir, para volver a vivir, es eso que yo necesito en totalidad. Entonces debemos de fijar nuestra vista en positivo. Debemos de debemos de aprender incluso a amarnos a nosotros mismos, a perdonarnos a nosotros mismos y de ver aquello que aún no es como si fuera. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí precisamente nos están diciendo que debemos de aprender a creer en que Dios lo prometió, en que Dios lo va a hacer, que debemos de llenar nuestros oídos de palabras positivas, nuestra boca debe de hablar palabras positivas, porque muchas veces ahí está la dificultad, que estamos en el momento de adoración, en el momento de oración, y que muchas veces nos llenamos y comenzamos a confesar en positivo, comenzamos a hablar en positivo, pero que solo termina esa pauta, solo termina esa oración y volvemos otra vez a hablar de esas palabras negativas. Comenzamos otra vez a llenarnos de todo ese resentimiento, de toda esa maldad, volvemos a sentir ese rechazo, volvemos a sentir todo eso. Entonces, la verdadera batalla para cambiar nuestro corazón, para volver a hacer latir nuestro corazón, está en eso, en llenarnos, en visualizarnos, en creer que Dios ya obró, en que Dios ya hizo esa obra perfecta. Entonces debemos de saber que la confesión de nuestra boca es importante, las palabras de nuestra boca tienen poder, esas palabras nos van a alimentar, nos van a edificar o nos van a destruir. En el libro de Marcos, en el capítulo 11, versículo 23 nos dice, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice,
lo que diga le será hecho. Aquí podemos ver de que al que cree, todo le es posible. En este momento estamos hablando de que tú estás creyendo que tu corazón puede sanar, que tú puedes ser libre, que puedes acceder a un nuevo comienzo, que puedes tener una nueva vida, un nuevo amanecer, un nuevo corazón que te haga vivir, que te haga latir todo aquello que tú creías perdido. Entonces aquí quiere decir de que es momento que nosotros le digamos a ese monte de falta de perdón, de amargura, de rechazo, de reproche, de todo aquello que no viene de Dios, que le digamos, quítate, arrójate al mar y no dudemos en ningún momento que eso ya fue quitado. No dudemos que Dios ya fue el que lo quitó, fue el que lo depositó en el fondo del mar. En la Biblia dice que Dios arroja todo aquello que nosotros hemos hecho al fondo del mar y no se vuelve a recordar. Cuando nosotros venimos y le pedimos perdón a Él y nos arrepentimos de nuestras malas acciones, dice en la Biblia que Él viene y arroja todo eso que hemos hecho al fondo del mar y no se vuelve a recordar. ¿Por qué creen ustedes que Dios lo hace? Obviamente porque en algún momento nosotros lastimamos su corazón, porque en algún momento nosotros lo herimos con las palabras que dijimos, con aquellos pensamientos que no venían de Él, que no edificaban, que no lo bendecían, que no lo amaban. Entonces todo eso le pudo lastimar su corazón y Él lo que hizo fue arrojarlo al fondo de mar. ¿Para qué? Para cuidar su corazón, para tener siempre un corazón bueno y bondadoso como sabemos que es el de Dios. Entonces, por eso es importante orar. Pero ¿cómo debemos de orar? Muchas veces pasamos tiempo orando, pero en ese tiempo de orar únicamente lo que traemos a la presencia de Dios son reproches. ¿Por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué no estuviste conmigo en ese momento, en esa circunstancia? ¿Por qué no acudiste a mi auxilio? Y todas esas quejas lo que hacen es que perdamos nuestro tiempo porque esta oración no va a ser escuchada. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta que nosotros vengamos hacia su presencia con un corazón agradecido. Está bien que alguna vez nos desahoguemos y le digamos lo que pensamos, lo que sentimos, pero no en reproche, sino que muchas veces aceptando y entendiendo de que Él no es el culpable, sino que muchas veces son las circunstancias que se mueven y las circunstancias que están en el mundo, son las circunstancias que el enemigo ha planeado para nuestro mal, pero sabemos que los planes que el enemigo pueda usar para nuestro mal, Dios los puede usar para nuestro bien. Entonces quiere decir que ese tiempo de oración lo aprovechemos para pedirle al contrario, en vez de reprochar, que le pidamos a Dios que sea Él quien nos sane, que nos libere, que aunque tal vez ahorita no entendamos por qué teníamos que pasar por ese proceso, pero sabemos de que para Él nada es imposible. Entonces debemos de llenarnos, escuchar alabanzas, cantar estas palabras, estos salmos, leer los salmos, leer en sí la Biblia, aquellas palabras que edifiquen, aquellas palabras que construyen, esas palabras pronunciarlas todos los días para nosotros y para las personas que viven a nuestro alrededor. En vez de maldecir, bendecir. En vez de llorar, sonreír. En vez de tener pensamientos que no edifican, aquellos pensamientos felices, aquellos momentos felices. Esto va a hacer que nuestro corazón cada vez se vaya transformando y se vaya llenando de positivo y quitando todo aquello negativo. Entonces ahora ya sabemos que Dios tiene el poder de cambiar nuestro corazón, tiene el poder de cambiar nuestra vida, tiene el poder de cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, tiene el poder para hacernos libre totalmente, pero es necesario que nosotros demos ese primer paso. Y el primer paso es perdonar. Perdonar a aquella persona que pudo ofendernos, a aquella persona que pudo cometer algún abuso físico, algún abuso sexual. Perdonar a nuestros padres si en algún momento nos fallaron, a un familiar, a un amigo, a una expareja,
a alguien a un compañero de trabajo, a alguien que pudo dañar nuestro corazón. No guardar ya más ese resentimiento en contra de esa persona. Dejar libre nuestro corazón. Aceptar de que es Dios el único juez, que Él es el único que puede juzgarnos, que es el único que puede decir si lo merecíamos o no lo merecíamos, que es el único que puede obrar en nuestra vida. Entonces, yo en esta noche les hago esa invitación, que dejen entrar a Jesús en su corazón, que dejen que Jesús sea de ahora y para siempre su maestro, su guía. ¿Por qué? Porque Él es un claro ejemplo. Él, sin cometer pecado alguno, vino a esta tierra por amor a nosotros, en cumplimiento de la palabra que Dios había dado. Y Él fue ofendido, fue agredido sin haber cometido pecado ni error, pero de su boca no salió palabra que acusara a aquellas personas que lo estaban haciendo. Al contrario, clamó al Padre y le dijo: perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Entonces debemos de seguir este claro ejemplo y pensar que si estamos con Él, para Él no hay nada imposible. Dejémoslo todo en sus manos y dispongámonos a vivir la vida que Él quiere que vivamos, esa vida libre, esa vida feliz, esa vida sin ataduras, libre de ataduras de amargura, de tristeza, de desolación, para vivir una vida confiada en Él, para vivir una vida plena. Y es así mi corto mensaje. Que Dios les bendiga y que tengan una buena noche. Les esperamos aquí nuevamente en una transmisión en vivo. Bendiciones.